Buenas tardes a todos. En esta oportunidad vamos a hacer la presentación de una charla denominada Reintroducción del cultivo de la quinoa en Cuyo. Aspectos generales, experiencias productivas, costos y comercialización. Bueno, mi nombre es Nadia Bárcena, yo soy investigadora de la Experimental INTA San Juan. Además, soy docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Asimismo, soy directora de proyectos de INTA y de la universidad enfocados a la producción y mejoramiento del cultivo de quinoa. En esta charla nos vamos a dividir en 3 módulos, los cuales constan. El primer módulo vamos a hablar del origen, distribución y propiedades de la quinoa, es decir, historia del arte y evidencias arqueológicas que se han encontrado en Argentina. Y tenemos 2 módulos más que hablan de producción y de costos y comercialización. Seguidamente van a continuar mis compañeros, el ingeniero Lucas Guillén y el doctor Gonzalo Roqueiro. Bueno, con respecto a la historia y estado del arte de la quinoa, podemos mencionar que la quinoa es originaria de los alrededores del lago Titicaca, en Bolivia y Perú, justamente en la zona del altiplano. Allí es donde muestran la mayor diversidad de genotipos y poblaciones, tanto así como sus progenitores, específicamente entre Potosí y Cusco. El cultivo, según Jacobsen, tiene una antigüedad de alrededor de 7.000 años, contribuyendo al desarrollo de las culturas tiahuanaco e inca, quienes favorecieron su distribución a través de las migraciones e intercambios. Es decir, el cultivo de la quinoa propició la distribución de estas culturas a lo largo de toda Sudamérica, llegando a expandirse hasta la Patagonia chilena. Fueron las que mejoraron y lo domesticaron. Bueno, ¿qué pasó? Justamente en la conquista española, cuando hacen el desembarco, digamos, lo que hicieron fue marginar el cultivo debido a que los mismos españoles reemplazaron la quinoa por trigo para hacer pan y por cebada para hacer cerveza. A su vez también introdujo el ganado bovino y caprino, por lo cual se reemplazaban así las proteínas que proporcionaba la quinoa. Los españoles también se encargaron de reprimir el uso de la quinoa por considerarla mágica, ya que justamente estas culturas altoandinas la consideraban como el grano madre y le atribuían propiedades, digamos, mágicas o digamos que la consideraban como el grano madre de la Pachamama. Entonces, bueno, gracias a esta expansión de las culturas es que se dispersó la quinoa. Actualmente se conservan poblaciones de estas semillas entre los campesinos andinos. Bueno, con respecto a la producción y exportación de la quinoa, podemos mencionar que Perú y Bolivia concentran el 92% de la producción de quinoa, mientras que Ecuador, Estados Unidos y Canadá abarcan alrededor del 8% de la producción. Si observamos el cuadro que habla de la producción de quinoa en toneladas, tenemos datos del 2019, donde aporta que Perú produjo aproximadamente 41.000 toneladas, mientras que Bolivia produjo 36.000 toneladas. Asimismo, Ecuador, 16.000 toneladas, y en el resto del mundo, 7.000 toneladas. También tenemos que mencionar que el principal productor y exportador es Perú. Lo sigue Bolivia y, y otros países en menor escala. Básicamente, ¿dónde se exporta esta quinoa? Bueno, toda la quinoa producida se exporta básicamente a Estados Unidos en un 34%, a Canadá un 8%, al Reino Unido y Países Bajos un 6%, y se ha incrementado también la demanda que genera Francia e Italia y otros 70 países de Asia y Medio Oriente. Mientras que tenemos datos del 2020 donde se menciona que Argentina ha importado aproximadamente 1.000 toneladas de quinoa. Bueno, con respecto a la expansión del cultivo de quinoa, desde el año 2013, el cual fue considerado el Año Internacional de la Quinoa, es que se produjo un boom del cultivo
y se expandió a todo el mundo. Entre ellos figuran países como Canadá, que es un país que ha crecido mucho en la producción quinoa, en Francia, Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Holanda, Australia, Italia y muchos otros países extra por ahí, como Kenia, Himalaya, Egipto, Marruecos. Y bueno, y lo que se destaca es que en estos países no solo está la producción, tanto para consumo como para la venta y exportación, sino que además específicamente para investigaciones. Hay uno de los grandes experimentadores y investigadores en el desarrollo y en el genotipo de quinoa, se ubican específicamente en estos lugares, especialmente en Dinamarca, Marruecos, y Australia. Bueno, comentarles que en Argentina y en la región Cuyo lo que se ha encontrado es que hay evidencias arqueológicas de su cultivo que se han encontrado en Catamarca específicamente a 3.600 metros sobre el nivel del mar, y estas evidencias son de hace 3.500 años aproximadamente, específicamente en San Antonio de los Cobres, en Salta y en Santa Catalina de Jujuy. Estos hallazgos también se han encontrado en provincias como Mendoza, San Juan, Tucumán, Catamarca, Jujuy y Salta. Actualmente está reducida, digamos, a la zona andina, tanto su cultivo como poblaciones diversas de quinoa, en los cuales tiene un cultivo sostenido, como les comentaba recién, desde el desarrollo del Imperio Incaico, de más de 3.000 años. Actualmente cuenta con 90 accesiones encontradas en esa zona, en lo que es Jujuy, Salta y Catamarca, de las cuales se han seleccionado 35 accesiones o poblaciones de quinoa que están siendo investigadas y conservadas para poder, digamos, tener o conservar esta diversidad genética de las semillas. Como les comentaba, a partir del año 2013, que comienza el auge del cultivo de la quinoa, tanto a nivel nacional como internacional, se impulsa una investigación desde el INTA para el mejoramiento y la selección de quinoa dentro de lo que se llama actualmente la red quinoa. La red quinoa es digamos, una red conformada por todas las provincias de Argentina, que estamos trabajando en la investigación de los genotipos o los materiales. Entonces, bueno, estas investigaciones y esta conservación de materiales son para fines comerciales y además para el rescate de esta diversidad genética. Actualmente se está trabajando en Buenos Aires, en Catamarca, en Jujuy, en San Juan, en La Rioja, en Córdoba, Mendoza, Tucumán y Río Negro, para que tengan una idea de la amplitud de lugares en Argentina donde estamos desarrollando investigaciones. Con respecto a la provincia de San Juan específicamente, nosotros como equipo o grupo de quinoa siempre hablamos de reintroducción del cultivo, debido a que las culturas que habitaban la provincia ya cultivaban este grano, debido a que se han encontrado registros arqueológicos dentro de las cuales pertenecen a estas culturas. Entre ellas, por ejemplo, podemos citar a La Fortuna, Los Morrillos, Ancilta y específicamente en La Aguada, donde se ha demostrado a través de textos científicos, especialmente de acá de San Juan, el descubrimiento de las semillas, como 3 variedades de quinoa, junto a otras vasijas y envoltorios que ellos usaban, digamos, en esa época, ¿no? Hace 2000 años. Bueno, actualmente estamos trabajando fuertemente en la investigación de ecotipos relacionados al ambiente en los valles andinos de San Juan, La Rioja y Mendoza. Bueno, para tener un contexto de la importancia del grano, podemos mencionar que en el año 1975 fue reconocido
como mejor alimento de origen vegetal para el consumo humano. Esto dicho por la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Asimismo, en esa época fue seleccionado por la NASA para la dieta de los astronautas en vuelos de larga duración, debido a que justamente se considera como un superalimento. En 1996 fue declarado por la FAO como un cultivo más promisorio para la humanidad que contribuye a la seguridad alimentaria. O sea, ya fíjense la envergadura que tenía en esa época, ¿no? En el año 2013, como les comentaba, se considera el Año Internacional de la Quinoa, eso declarado en la Asamblea de las Naciones Unidas, y ya en el año 2014 se incorpora el Código Alimentario Argentino a través de las resoluciones 261 y 228. O sea, esto es muy reciente, ¿no? Bien. Bueno, con respecto a las características del grano de quinoa, como les decía, se habla de un superalimento. ¿Por qué? Justamente el valor nutricional de este grano se considera un alimento funcional, energético, proteico y regulador. Regulador lo mencionamos porque regula la insulina en sangre, entonces esto lo hace muy propicio para el consumo en personas diabéticas. A su vez, no contiene gluten, por lo cual puede ser consumido por personas celíacas. Si nosotros observamos en un cuadro comparativo con la quinoa con respecto a la carne, el huevo, el queso, la leche vacuna, podemos observar que tiene alrededor de un 13% de proteínas, con respecto a la carne que tiene un 30% de proteínas. Fíjense, el huevo tiene 14% de proteínas. Es decir, el valor es elevado en cuanto a cantidad de proteínas. Incluso esto, dependiendo de las variedades de quinoa, puede variar y ser mayor el porcentaje. Fíjense en cuanto a energía, cuando hablábamos de energético, en calorías tiene alrededor de 350 calorías por cada 100 gramos, comparado con la carne y comparado con el huevo, que tiene mucho menos, ¿sí? En grasas es bastante bajo y elevada cantidad de hidratos de carbono. Cuando lo comparamos con otros cereales, ya que la quinoa no se considera un cereal, pero sí un pseudo cereal, ¿sí? Esto se debe a que es una dicotiledónea y no una monocotiledónea como todos los cereales, ¿sí? Lo que más se destaca en la quinoa es que es el único alimento vegetal que contiene los 8 aminoácidos esenciales para el crecimiento. Es decir, en este cuadro podemos observar un perfil de los aminoácidos que contiene la quinoa con respecto a otros cultivos seleccionados de importancia para la FAO y que son los más importantes para las primeras edades, es decir, a nivel del crecimiento infantil, cuán importantes son estos aminoácidos. Lo que podemos observar es que la quinoa tiene un alto contenido en lisina y metionina con respecto a maíz, arroz o trigo. Esto lo hace muy nutritivo y fundamental para el desarrollo neurológico de los niños y para el cerebro y como antioxidantes para el crecimiento. Asimismo, acá no figura, pero la arginina también es algo que se encuentra en la quinoa, que es muy importante y también tiene elevado contenido. Entonces, bueno, destacamos específicamente el contenido de aminoácidos en el grano, que es algo vital para el crecimiento. Con respecto a la composición del grano, podemos observar que tiene un 60% de hidratos de carbono. Esto hace que brinda mucha energía de buena calidad y con bajo índice glucémico. Esto lo hace, como les mencionaba recién, apto para diabéticos. En consideración de las grasas, tienen un 6%. Estas grasas incluyen omega 6, omega 9 y omega 3. Es decir, que estas ayudan a reducir el colesterol malo y elevar el colesterol bueno. En cuanto a calcio, tiene elevado contenido y esto previene descalcificaciones y osteoporosis. También tiene elevado contenido de magnesio, que es protector de dientes y huesos, músculo y el corazón. También tenemos como importante el zinc, el hierro, que previene la anemia, el potasio, que es para la regulación de los líquidos corporales, sirven como electrolito,
Y en cuanto a, también se destaca su contenido de vitaminas, en este caso la B1, la B2, B9, ácido fólico y B3. Entonces, como ven, el amplio espectro de aspectos nutricionales que destacan esta semilla. A su vez, también podemos mencionar que la quinoa, como semilla, está revestida o en su pericarpio, se rodea de una sustancia que se denomina saponina, que son glucósidos y triterpenoides tóxicos para el ser humano. Es decir, estos son componentes tipo detergentes que provocan lisis celular, por lo cual son tóxicos al ingerirlo el ser humano. Sin embargo, esto, bueno, como se elimina de la semilla antes del consumo, no hay problema, se elimina a través del lavado. A su vez, estas saponinas, una vez extraída de la semilla, también sirve como un bioinsumo y puede ser utilizado como pesticidas o en la elaboración de cervezas y otros, pasta dental y otros productos. Bueno, acá les quería comentar con respecto a la descripción botánica de la planta. Es una planta anual dicotiledónea de la familia Chenopodiaceae. Su nombre es Chenopodium quinoa, la cual comparte familia con acelgas y betarabas. Es una planta C3 con raíz pivotante y tallo erguido. Acá pueden observar en la figura A una planta adulta de quinoa. Como se observa, acá está unitallo, pero puede ser ramificado, donde tiene una panoja terminal. ¿Sí? Alcanza alturas que pueden variar según el ecotipo o la variedad que estemos hablando, de alturas entre 20 centímetros y 3 metros. Bueno, cuenta con, como les decía, bueno, acá podemos observar en la figura B el sistema radicular. En la C podemos observar la hoja. En D podemos observar la panoja, ya en floración. En la E podemos observar la flor, el glomérulo. En F podemos observar el aquenio, que es el fruto. Y en G ya podemos observar la semilla, que puede medir entre 1 y 3 milímetros de diámetro aproximadamente. Bueno, como les quería decir, las inflorescencias en panojas y el ciclo vegetativo de las plantas va a depender del ecotipo, pero puede variar entre 90 a 210 días. Existen al menos 3.000 ecotipos de quinoa, por lo cual esta variabilidad y esta diversidad genética extendida a lo largo del mundo, concentrada específicamente en el altiplano boliviano y peruano, tiene colores diversos. Entonces, bueno, esta variabilidad hace que sea una planta muy rústica, muy plástica, tolerante a sequías, salinidad y heladas, y a su vez también podemos mencionar que es un cultivo multipropósito, ya que esta planta en los primeros estadios, antes de floración, puede ser utilizada como forraje. Bueno, con respecto a la distribución, cuando hablamos de estas 3.000 ecotipos o de 3.000 genotipos disponibles o contabilizados, lo que hablamos siempre es de ecotipos o genotipos debido a que aún no está caracterizado su genética. Entonces, existen en realidad pocas variedades definidas e inscriptas, por lo cual siempre hablamos de ecotipos. Dentro de esto se han dividido 5 ecotipos importantes según su distribución y según el ambiente donde crecen. Entonces podemos definir un ecotipo costero o nivel del mar, en las cuales, por ejemplo, tenemos el ecotipo faro, y vamos a mencionar específicamente el que estamos trabajando en San Juan, que es el ecotipo morrillos. Después el otro ecotipo es en valles y tenemos ejemplos del RQ252, RQ182, amarilla de Manganí y Intaornillos. Otro ecotipo es en la región del altiplano, son plantas que crecen a 3.600 metros o 4.000 metros sobre el nivel del mar, como Salcedo Inia, Pasancaya, Negro de Collana, que son típicas peruanas y algunas de Salta. Después tenemos el ecotipo salares, que son, por ejemplo, la blanca real,
y en subtropical, que no tenemos datos, pero generalmente son semillas más coloridas. Bueno, con respecto a los materiales que nosotros estamos trabajando desde INTA, como les comentaba anteriormente, existe una red de quinoa a nivel nacional que depende del INTA y es la que nos proporciona estos materiales para hacer ensayos y trabajar en investigaciones científicas para lograr el mejoramiento genético y poder llegar a una variedad. Dentro de estos materiales que estamos trabajando, por ejemplo, es 252, 420, 182, 435, amarilla de Perú y amarilla de Maranganí. A través de un desarrollo hecho por el IPAF-NOA en Jujuy, que se llega a la inscripción de la primera variedad en Argentina, denominada Hornillos Jujuy INTA, desde octubre del 2019 ya disponible para la comercialización. Y bueno, es la primera inscripta en Argentina con origen en INTA. A su vez, este IPAF, bueno, IPAF-NOA son los que más se dedican al cultivo también. Nosotros aquí en San Juan venimos desarrollando la variedad Morrillos, la cual actualmente se encuentra en trámite de inscripción en INASE. Nos faltan completar los papeles, pero ya tenemos varios años de ensayo, así es que ya próximamente ya tendremos esa semilla. Bueno, mi charla terminó. Ahora vamos a pasar al módulo 2, quien va a hablar de aspectos agronómicos y experiencias productivas. Es el ingeniero Lucas Francisco Guillén, es jefe de agencia de la Extensión Rural Calingasta en INTA San Juan. Es ingeniero agrónomo y se va a dedicar a lo que es fenología, factores productivos, temperatura, fotoperiodo y las experiencias realizadas tanto en San Juan como en Calingasta, o sea, en Pocito y Calingasta, técnicas, tecnologías y aprendizajes desde la siembra a cosecha. Bienvenido, Lucas. Hola, muy buenas tardes. Hay una cuestión que les aconsejo, nos pueden ir dejando las preguntas abajo del video, está para que anoten su nombre, su correo y la pregunta que tengan para hacernos. Vamos a ir respondiéndola hacia el final de las 3 charlas. Bueno, Nadia, por favor, ¿pasás? Sí. Vamos a ir al requerimiento del cultivo en sí, algunas cuestiones que son para prestar mucha atención y algunas cuestiones más generales. Tiene una capacidad adaptativa muy grande la quinoa, se adapta a muchos tipos de suelos y ambientes, desde arenosos hasta arcillosos, siempre y cuando, después vamos a hablar un poco más del laboreo, que tengan buen drenaje, y cuanto mejor materia orgánica disponga ese suelo, mejor va a ser su comportamiento. Respecto al agua, tiene requerimientos muy bajos de riego, y contrariamente a eso, es muy afectada por el exceso de humedad, el exceso de riego o el exceso de lluvia. Ya lo vamos a ver también en detenimiento. Y algunos autores citan que se tiene producciones aceptables con precipitaciones de entre 100 a 200 milímetros, con lo cual es muy bueno, y nosotros también tenemos algunos datos importantes que refuerzan esta teoría, y teniendo en cuenta que en San Juan estamos atravesando por una crisis hídrica muy fuerte, comparando con otros cultivos de la zona, como el tomate, y en un mismo periodo estábamos bajando un requerimiento hídrico a la mitad para todo el cultivo.
En términos de clima, bueno, como les decía, se adapta a toda la zona. Nadie ya especificaba desde dónde ambientes tan diversos en los que se adaptó el cultivo. Sí creo que tenemos algunas condiciones favorables en las zonas andinas, en las zonas más áridas y donde tenemos posibilidades de riego, que también lo vamos a comentar cuando entremos más específicamente en el tema. Y acá en rojo está la temperatura del fotoperiodo porque son las que determinan de alguna manera algunas tendencias del cultivo. Estas plantas se clasifican como de días cortos, o sea, tienen una tendencia a responder a ese tipo de días cortos y florecen bajo este tipo de fotoperíodo. Y respecto a la temperatura, los autores más estudiados en el tema citan que en temperaturas medias entre 15 y 20 grados responde de una mejor manera, y por ahí es afectada en temperaturas de más de 38 grados y por debajo de los 8 bajo cero. O sea que también tiene una tolerancia bastante buena a temperaturas altas y a bajas. Y también responde de manera importante cuando más radiación tiene, sobre todo en todos los periodos, en vegetativo, tanto en vegetativo como en reproductivo. Por favor, Nadia, pasamos. Bueno, vamos a comenzar con qué es lo que nos da para manejar todos los factores que tenemos, es plantearnos la época de siembra, ¿no? Que no tenemos recomendaciones para todos los lugares. Sí podemos decir que acá en San Juan estamos recomendando para los valles centrales unas épocas de siembra tempranas, en agosto, septiembre para los valles centrales, y para acá para los valles andinos septiembre, octubre preferentemente, y después siembras tardías que también para los valles centrales febrero y el mes de febrero, y para los valles de cordilleranos más bien en enero. Esto se da porque tenemos que jugar con estos factores por los cuales es afectada para mejor o para peor la planta, ¿no? Estamos hablando de que tenemos que tener en cuenta las temperaturas, el fotoperiodo, las precipitaciones y la humedad relativa. Además de, bueno, obviamente la disponibilidad hídrica. La variedad o el ecotipo también nos condiciona en el sentido de que tenemos en estas 3.000 ecotipos que mencionaba Nadia, tenemos variedades que están en madurez fisiológica entre los 80 y los 90 días, y otras que tienen madurez fisiológica recién en los 140, 150 días. Entonces también tenemos que tener en cuenta para ver en la época de siembra en la que vamos a tener, nos van a afectar o las temperaturas o el fotoperiodo o las precipitaciones de la zona. Por favor, Nadia. Entonces la fenología de esta especie, tenemos una etapa vegetativa que dura hasta la panificación, hasta el panojamiento, perdón, de la planta. Ese proceso de panojamiento da inicio a la etapa reproductiva y se produce hasta la presencia del fruto. Y luego del fruto ya tenemos la etapa de grano, la etapa del llenado de grano, que pasa por estados similares a los de los cereales, estado de grano lechoso, grano harinoso y grano maduro,
y entonces ahí tenemos que tener algunas ciertas consideraciones para mediar o elegir la fecha de la época de siembra. Por favor, Nadia. Acá atención con las cuestiones que tienen que ver con las precipitaciones y la humedad relativa. Sobre todo las precipitaciones en la etapa vegetativa, en la siembra, nos pueden afectar tanto un exceso de riego como precipitaciones, nos pueden afectar tanto la germinación como la emergencia de las plantas. Y ese es un dato que lo mencionan todos los autores y que es muy crítico y nos puede hacer fracasar el cultivo. Y después la humedad, tanto la humedad relativa como las precipitaciones hacia el final del ciclo, después de la maduración fisiológica, también son otros factores de pérdidas en granos, ¿no? La humedad relativa en todo el proceso, desde la etapa vegetativa y la reproductiva, nos puede afectar con la presencia de algunas enfermedades fúngicas. Ahí pasa para que veamos una foto, por favor, de específicamente cómo nos afectan las precipitaciones o las humedades relativas muy altas durante algunos periodos. Se nos puede dar esta situación de que los granos ya maduros y con capacidad de ser semillas, se pueden emitir brotes, ya puede iniciar un proceso de germinación que se puede detallar ahí en la foto, cómo ya se ven embriones radiculares directamente en la planta. Y pueden ver el tallo que todavía está verde, ¿no? O sea que la semilla ya ha llegado a madurez fisiológica, el grano, y la planta todavía no está totalmente entregada y ya puede empezar con alguna lluvia o humedad relativas altas, nos puede empezar un proceso de germinación en la planta y bueno, generarnos las consecuentes pérdidas de productividad. Adelante, Nadia, por favor. Bueno, el proceso de fotoperíodo nos afecta o incide en el cultivo en la etapa vegetativa sobre todo y empieza a inducir ese proceso de panojamiento e inicio de la etapa reproductiva. Entonces, cuando tenemos días cortos, la planta va a responder a iniciar su etapa reproductiva. Esto no quiere decir que no lo cumpla la etapa reproductiva. Igualmente, en algún momento la planta va a emitir la floración, pero cuanto más días cortos tengamos, puede acortar más el ciclo del cultivo y dependiendo de los tipos de ecotipo, ¿no? Y después hay que tener especial cuidado en que en el momento de esta etapa reproductiva, en floración, las temperaturas máximas no sean mayores a 35 grados. Eso produce aborto floral y una consecuencia pérdida de rendimientos y de producción de llenados de grano también. Sigamos, Nadia, por favor. Ahora específicamente voy a mostrar una serie de imágenes que hacen a la experiencia que hemos ido teniendo tanto acá en Calingasta como en Pocito sobre el cultivo. Bueno, acá esta foto básicamente es para mostrar que no es necesario recurrir a un laboreo muy extremo del suelo, que la semilla se adapta y crece en condiciones donde el laboreo no ha sido muy exhaustivo, y lo cual nos favorece también a mantener y conservar un poco más el suelo y mantener en algún grado su estructura.
Pasemos a la otra, por favor. Y bueno, contarles que en estas experiencias hemos ido buscando técnicas y tecnologías tanto para la pequeña agricultura familiar como para la gran agricultura. Y bueno, esto es una sembradora hortícola o cebollera que le llaman acá en la zona, que es muy utilizada por pequeños productores, que puede ser traccionada por una sola persona. Nos ha dado muy buenos resultados y nos da bastante precisión en la siembra y en el manejo de la densidad de la siembra. Sigamos, por favor. Sigamos a la otra. También hemos tenido otras experiencias a más pequeña escala, en donde hemos elaborado ahí una sembradora de tipo manual, con algunos elementos caseros, reciclados, que también nos ha dado buenos resultados, porque también nos parece muy interesante llevar este cultivo a las huertas familiares o a las chacras familiares para propender a la seguridad alimentaria de familias vulnerables, que bueno, nadie lo expresó en las generalidades, es un superalimento que puede dar una buena respuesta nutricional a la familia. Sigamos. Sigamos. También a nivel experimental hemos hecho siembras manuales y después también a nivel de mayor escala hemos utilizado estas sembradoras hortícolas tipo de la empresa Bicic, que también nos han dado buenos resultados y ha demostrado que tiene buena capacidad para la siembra de estas semillas. Sigamos. Un tema clave es la profundidad de la siembra, no tiene que ser, tiene que ser casi superficial. La semilla es muy chica, ya sabemos que no tiene que estar enterrada más de 1 a 3 veces el tamaño de la semilla, y cuando hemos sembrado en mayor profundidad hemos tenido problemas de emergencia, de germinación y emergencia, como se observa en la imagen de la izquierda. Y también al sembrar la mayor profundidad seguramente ha tenido incidencia de humedad, de mayor humedad a esas profundidades. Sigamos, por favor. Con los efectos de las malezas, básicamente es lo que sugerimos, va a ser de acuerdo a las condiciones de prevalencia anterior al cultivo en el campo, ¿no? Y cada uno puede optar por un manejo que prefiera. Nosotros, la experiencia nos dice que con la preparación del suelo y un manejo de control mecánico, hemos tenido buenos resultados en el cultivo, y sobre todo rinde bien el control mecánico con especies de ciclos más cortos, ¿no? En donde podemos hacer la preparación del suelo, que eso nos da una cobertura de 15, 20 días desde la emergencia, y a los 20, 25 días dar una escardillada con implementos para tractor, y eso nos ayuda a llegar ya al cierre del surco, y nos ayuda mucho el poco requerimiento de agua para que la maleza no acompañe en niveles agresivos. Sigamos, por favor.
Luego con los insectos, las experiencias han sido también de acuerdo a los lugares. Cuando acá hemos tenido experiencia de prestar atención a cultivos lindantes de la zona, ¿no? Como cultivares de forrajes como la alfalfa, que tiene varios cortes y por ahí coincide en algún momento algún corte con el nuestro, y hay que prestar atención a que no se vengan los insectos que han quedado sin refugio en esa zona hacia nuestros cultivos. En este caso nos atacó un poco de minador y y el complejo de larvas de orugas medidoras y falsas medidoras, tanto Rachiplusia nu como Pseudoplusia includens. También en ese sentido, también hay que prestar atención a si hemos tenido como predecesor un cultivo de maíz, porque hemos tenido apariciones también de gusano cogollero del maíz, que es la Spodoptera frugiperda. Pasemos, por favor, Nadia. La que sí hemos tenido como una plaga con mucha aparición y hasta diría que una plaga que hay que prestarle mucha atención es la chinche, esta chinche verde pequeña, que es Liorisus elianus, que deposita sus huevos en forma focalizada y después todas las larvas de esta chinche empiezan a consumir de los granos en estado de grano lechoso, y sobre todo es el momento de preferencia. Sigamos, por favor. Hay otras plagas acompañantes como el 7 de oro o el bicho moro, que hemos tenido apariciones como acompañantes, no hemos tenido daños a niveles de daño económico. Por favor, las siguientes dos, Nadia. Estas dos hemos tenido apariciones, después nos han ayudado mucho la preexistencia en lotes que tienen mucha diversidad, con árboles y otra vegetación, donde había persistencia de vaquitas, tanto de hipodamia como de eriopis. Ambas dos hacen un muy buen control de los huevos de la chinche de Liorisus. Sigamos, por favor. Y acá, bueno, un poco relacionado a lo que decía de los excesos de agua, desde todo el periodo vegetativo o la humedad relativa alta, tanto en periodo vegetativo, en todo el periodo casi del cultivo, donde nos pueden aparecer problemas fúngicos, en este caso un mildio que ya empieza desde pequeña con amarilleos de la hoja y se torna generalizado al poco tiempo. Sigamos, por favor. Y por último, bueno, las operaciones de cosecha, que tienen un corte acá a nivel de ensayo, hicimos un corte manual. Sigamos ahí rápidamente, las próximas dos. En el momento de la maduración fisiológica ya podemos ir cortando y dejando en campo o llevando a camas de secaderos, para, por último, trillarlos. O también tenemos otro tipo de maquinaria, sigamos, que ahí la vemos en la próxima imagen. Como esta trilladora, que ha sido desarrollada por el IPAF NOA también, junto con una metalúrgica de Jujuy, y
Está dando muy buenos resultados para pequeños productores, es muy portátil y se la puede llevar a campo para hacer un proceso inicial de trillado. Sigamos, Nadia. Ahí la vemos directamente en campo. Sigamos, por favor. También algunas cosechadoras experimentales que tenemos en la experimental del INTA San Juan, que directamente también hace una trilla, directamente un corte y trilla, que también se puede utilizar. Pasemos. Hasta también utilizar una cosechadora integral, la misma que se utiliza para otros cereales y leguminosas, nada más que adaptada, obviamente, para semillas pequeñas u hortícolas, en este caso, que se consiguen acá en la región, al ser una zona semillera. Pasemos creo que con esta estamos terminando mi parte. Así que ahora continúa nuestro compañero Gonzalo Roqueiro. ¿Lo presentás, Nadia? Sí, muchas gracias, Lucas. Ahora continuamos con el módulo 3, costos y comercialización. Habla el doctor Gonzalo Roqueiro, él es doctor en ciencias biológicas e investigador del INTA San Juan, a su vez es docente de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de San Juan, y él va a hablar de clúster quinoa, problemas a resolver, los objetivos que plantea, el contexto, plan de negocios y la planta de modelo de agregado de valor. Bueno, gracias Nadia, buenas tardes. Un poco la parte que me toca a mí de la charla es ya habiendo trabajado durante unos 10 años en el cultivo y habiendo hecho experiencias agronómicas y recopilando toda esta información que mostró Nadia y Lucas, empezaron a aparecer los problemas que bueno, tiene todo productor, que era el tema de, bueno, de dónde conseguimos la semilla. Ahí un poco Nadia adelantó que todo eso vino de un programa de mejoramiento que hicimos acá, porque a pesar de que somos parte de una red de quinoa de INTA, necesitábamos tener variedades propias. Por eso llegamos a una variedad que espero este año ya esté inscripta. Y bueno, después surgieron los problemas de comercialización, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que es un cultivo relativamente nuevo para la región y para el país, no estaban muy claros los canales de comercialización, así que un poco nos embarcamos en ese desafío desde la organización de los productores hasta la vinculación, digamos, con el sector industrial. Porque un poco lo que observamos de este cultivo, que como vamos a ver más adelante, existía una demanda importante a nivel industrial que no estaba satisfecha y que demandaba una importación. Entonces, bueno, con eso, teniendo esa información, digamos, teniendo esa realidad, es que empezamos a trabajar en el armado de un clúster, el cual le llamamos clúster quinoa-cuyo. La siguiente, Nadia, por favor. Bueno, esto que les voy a mostrar tiene mucho que ver con las particularidades de la producción local. Digamos, cuando me refiero a la producción local, me refiero a la producción más de esta zona, digamos, de Cuyo, que seguramente compartimos mucho con la zona norte, donde había una muy poca integración, nosotros pensándola, la quinoa, ¿no?, como un cultivo industrial y una producción en escala. Nos encontrábamos que había una muy poca integración horizontal entre los productores
que ya vamos a ver a qué nos referimos puntualmente con esa integración horizontal, y vertical, o sea, había una demanda media desordenada, digamos, de quinoa, digamos, la cual no estaba vinculada con esa producción. Los modelos de producción que tenemos en San Juan estaban poco diversificados, siguen un poco diversificados, y un poco la quinoa viene a sumar un cultivo más a la canasta de cultivo que había acá, con una baja sustentabilidad ambiental. Esto es en términos absolutos, en términos relativos, en San Juan, debido a las condiciones agroecológicas, se produce de una manera ambientalmente sustentable respecto a otras zonas, digamos, por las características agroclimáticas de acá, y con una alta demanda de insumos externos. Y otra de las cosas que ocurría es que había una escasa innovación de tecnologías, ya sea a pequeña escala, como o sea, en pequeños productores, medianos y grandes productores. Como comentó Lucas, San Juan es una zona productora de semillas, San Juan y Mendoza, por sus características agroclimáticas, por lo cual no les era ajeno, digamos, el realizar un cultivo como la quinoa, pero pensando ya en un producto de consumo y esta producción como un cultivo industrial, bueno, había que organizar todo esto. Todo esto producía una baja rentabilidad en un comienzo, digamos, cuando empezamos a hacer los trabajos con productores de la quinoa, veíamos que había una baja rentabilidad y una baja mecanización. Nosotros entendíamos que si queríamos hacer un cultivo industrial, debíamos mecanizarlo para mejorar la rentabilidad del productor. La que sigue, Nadia. Entonces ahí nos planteamos como objetivo promover un sistema productivo que contemple estas dimensiones económicas, ambientales y sociales a través de un proceso socio-organizativo de integración horizontal y vertical de medianos y pequeños productores. Ahora voy a mostrarle la que sigue, Nadia, un poco los contextos que teníamos, y después más adelante les voy a contar en detalle un poco en qué terminó este trabajo. Bueno, nosotros veíamos, como comentó también Nadia al principio, que había un contexto favorable con datos de aduana. Veíamos que desde que se declaró el Año Internacional de la quinoa se había vuelto un cultivo muy popular. Nosotros por ese año más o menos empezamos, 2012, empezamos a trabajar en el cultivo de la quinoa. Prácticamente no había productores en San Juan que conocieran, ni productores ni público en general o gente de a pie que conociera el cultivo. Eso se fue popularizando y masificando el consumo, lo que produjo que la producción local no abasteciese ese consumo local. Sobre todo por el consumo de cadenas de negocios e industria. Entonces, como se puede ver ahí en la gráfica, al 2019 ya se importaban alrededor de 1.200.000 dólares de quinoa. Ayer estuvimos con el presidente del INASE, dijo que en el 2021 rondaban ya los 2 millones en granos, lo que equivale a lo que comentó Nadia. Esto es aproximadamente unas 1.000 toneladas de quinoa, que representan alrededor del 20% de la quinoa que hoy se consume acá en la Argentina. Datos que tampoco están muy sistematizados, pero bueno, una aproximación. La que sigue, Nadia, por favor. Bueno, otro contexto favorable, yo ahí los que les muestro es un cuadro de los costos de producción. Eso es un modelo de lo que acá le llamamos un cultivo convencional,
lo que se puede ver ahí, esto después si ustedes quieren alguna información con más detalle, tenemos documentos, ahí están nuestros mails, nos los piden y nosotros se los mandamos. Esto solamente para que vean un poco en qué consiste este cálculo de costo de producción. Eso está pensado en una superficie de 1 hectárea. Nosotros en San Juan toda la agricultura se va bajo riego, como con todo Lucas. Eso puede ser por riego por gravedad, o sea que es el riego por surco, o el presurizado, que es a través de mangueras. Bueno, esto contempla un terreno con un sistema de riego por gravedad y que el productor, digamos, tenga un tractor de 45 HP aproximadamente, con los elementos de labranza para pulverización de labranza y pulverización. Se considera que todos los servicios de siembra, fertilización, surcado, control de malezas a través del escardillado, cosecha y trilla, son servicios que el productor va a contratar. Y respecto a la mano de obra, son los valores de jornal con sus cargas sociales de un peón general, de un tractorista, al mes de abril del 2021. Estoy viendo ahora que se ve muy poco, así que con más razón, después el que necesite estos valores, teniendo en claro lo que acabo de salvar, que es algo estimativo, nosotros consideramos, bueno, se los podemos pasar. Bueno, esto de lo que se puede observar de la tabla acá al final, que hay un costo de producción, el cual incluye la limpieza de la semilla de aproximadamente 160.000 pesos por hectárea. Nosotros consideramos que ese costo de producción para una hectárea con riego convencional, esto es una evaluación, digamos, lo que se ha hecho es una evaluación de un costo máximo. Creemos que de ahí para abajo podrían ser los costos de producción que podría tener un productor promedio de esta zona. El que sigue, Navi. Siempre pensando en una producción mecanizada, ¿no? Bueno, esta composición de los costos de producción, como pueden ver ahí en el gráfico de torta se distribuye un 50% en lo que son los servicios, esto que les comenté, el servicio de siembra, manejo de malezas, cosecha, trilla y limpieza principalmente. Se lleva el 50%, un 25% aproximadamente se va en costos de mano de obra y un 25% en insumos. El que sigue, Nadia. Bueno, si eso lo comparamos en rentabilidad bruta sobre costo operativo con otros cultivos tradicionales de la zona, se puede ver que si lo comparamos, por ejemplo, con uva común para vinificar, estos serían otros cultivos industriales que hay acá en la zona de San Juan y Mendoza. Bueno, hoy en día la uva común tiene una pérdida del 22%, la uva para vino tinto un 25%. Estos son datos un poco generales, ¿no? Para tomarlos, digamos, a nivel muy general. La aceituna para aceite de oliva un 22%. Nadia, la anterior. El tomate de industria hoy es un cultivo estrella acá, ese margen es del 27%, pero en relación a los otros cultivos hay una inversión bastante más grande, por eso se da en productores medios a grandes acá, los anteriores que mencioné pueden darse en productores chicos. Y la quinoa tendría un margen bruto de rentabilidad alrededor del 50%. Nosotros consideramos que es una buena rentabilidad sobre un bajo costo de producción. La que sigue, Nadia. Bueno, y ahí un poco comentarles en qué consiste estas tecnologías organizativas del clúster quinoa. Nosotros acá lo que le vamos a mostrar es la primera fase. Nosotros creemos que acá el INTA tiene un rol bastante protagónico y creemos que cuando esto empiece a funcionar, el INTA tendría que ir retirándose de a poco y que vaya funcionando, digamos, de manera, digamos, por fuera del INTA, el INTA solamente acompañando.
Bueno, acá un poco lo que hace el INTA a través de la asociación cooperadora, con sus 32 productores que hoy tiene este clúster y asociaciones de productores como es la FECOAGRO, lo que realiza es un tipo de agricultura de contrato. La asociación cooperadora como intermediaria firma contratos de producción con cada uno de los productores o asociaciones de productores y con grandes demandantes que requieren de un volumen grande. Esto no podría hacerlo cada uno de los productores por el tamaño de productor. En cambio, de esta forma, organizados de manera horizontal, pueden o podrían abastecer esas grandes demandas. Anda haciendo clic, Nadia, que van a ir apareciendo las fechas. Bueno, ahí lo que se ve en esas primeras fechas son esos contratos de producción. Hoy estamos ya con un contrato con una empresa, una pyme, que se llama Basal, la cual tiene una demanda de unos 2.000 kilos mensuales, y la cual está produciendo una leche, un alimento vegetal en base a quinoa, la cual es un desarrollo de CONICET, y la producción primaria la hacemos de manera agroecológica con los productores del clúster quinoa San Juan. La que sigue, Nadia, un clic más. Bueno, ahí pensamos en empresas que puedan brindar servicio, digamos, pensando en esta forma de producción mecanizada. Esas empresas pueden ser productores que tengan esa maquinaria, pueden ser asociaciones de productores como es FECOAGRO, o puede ser el mismo Estado. O sea, por ejemplo, en San Juan, el INTA y el Instituto Semillero de la provincia cuentan con maquinarias, por ejemplo, para lo que es la parte de limpieza de semillas. El FECOAGRO, por ejemplo, la clase que mostró Lucas Guillén, pertenece a FECOAGRO y hoy en día es la que le brinda el servicio de trilla y cosecha a pequeños y medianos productores. La que sigue, Nadia. Bueno, el INTA, debido a que a esos contratos de producción establecen una calidad de semilla y un modo de producción, que es el modo de producción agroecológico, el INTA brinda todo un asesoramiento técnico desde lo que es la preparación del suelo hasta la cosecha y trilla. La que sigue, Nadia. Bueno, un producto que hoy tiene el clúster es esta leche, este alimento vegetal en base a quinoa. Eso es una demanda concreta de esta empresa, Babasal, la cual necesitaba harina de quinoa. Esa harina de quinoa proviene de quinoa desaponificada, que, bueno, como contó Nadia, es un antinutriente que tiene la semilla. Hoy ese desaponificado se hace de manera mecánica en 9 de julio. Nosotros desde INTA hemos armado un convenio con el INTA 9 de julio, hemos desarrollado un prototipo de escarificado y molienda de semilla. Nos presentamos a una convocatoria de Ciencia contra el Hambre, la cual ganamos, y al día de hoy estamos ya en condiciones de empezar el armado de esa planta. Nadia, si quieres pasar a la que sigue. Ese que está ahí, bueno, este es el primer módulo que todavía no está financiado, que tiene que ver con la limpieza, clasificación y acopio. Ahí también hay una parte de aireado, la que sigue. Y esta es la planta de agregado de valor de la quinoa. De ahí hay dos productos y un subproducto. De ahí nosotros obtenemos quinoa desaponificada, obtenemos harina de quinoa y obtenemos saponina. Esos son 3 productos que tienen un muy buen valor
comercial en el mercado. Entendemos que esa planta es un poco la que va a traccionar el clúster, porque no solamente que la industria demanda quinoa, harina de quinoa, como es el caso de Babasal, o quinoa desaponificada, para incorporar en algún tipo de alimentos, sino también va a ayudar a aumentar el consumo local de quinoa, porque bueno, estuve viendo ahí un poco las preguntas, ahí comentaba uno de los participantes que bueno, si habían variedades de quinoa sin saponinas. Existen algunas variedades, generalmente son muy propensas a enfermedades, así que generalmente las quinoas que se cultivan tienen saponina. Entonces lo que hace la gente que está habituada a consumir la quinoa, compra la quinoa, hace todos los lavados que tiene que hacer, 7 aguas, que le llaman la gente del norte. Entonces esto un poco hace un desincentivo al consumo, ¿sí? Lo que nosotros queremos tratar aportando, o sea que es un poco también el espíritu de este proyecto de reintroducción del cultivo de la quinoa, es aportar a la seguridad alimentaria local, que la gente empiece a consumir quinoa. Creemos que si desde este clúster nosotros podemos brindar una quinoa que tenga un bajo costo y que encima esté desaponificada, o sea que sea mucho más fácil de consumir, como un arroz, por ejemplo, que uno lo saque de la alacena y ya directamente lo meta en la olla, bueno, eso va a también aumentar el consumo directo de este grano. El que sigue, creo que, bueno, listo. Eso sería todo. Quedamos, creo que, abierto a las preguntas. Sí, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gonzalo, por la charla. Ahora, bueno, esto después queda grabado, así que ahí están nuestros contactos por cualquier comunicación. Ahora dejo de compartir la pantalla y vamos a pasar a las preguntas. Acá teníamos preguntas, ya les comento, así podemos responderle a las personas. Tenemos la primera pregunta, la hace Eduardo Mullin. ¿Cómo es el panorama varietal de la quinoa? ¿Se están realizando trabajos de fitomejoramiento? Bueno, un poco es lo que comentamos durante toda la charla. Sí, la red quinoa está probando esas variedades, esas accesiones o ecotipos que mostró Nadia en sus primeras diapositivas. Al día de hoy existe la variedad Hornillos Gobierno de Jujuy, que ya eso me imagino que la gente que esté interesada se puede comunicar directamente con el IPAF Cuyo, ahí la cooperadora tengo entendido que ya la vende, y desde INTA San Juan estamos muy próximos también a obtener esta variedad Morrillos. La cooperadora hoy también, bueno, para el que está interesado, para hacer pequeños ensayos, y bueno, nosotros desde INTA los acompañamos. También puede proveerles de estas variedades de nivel del mar. Vale aclarar que la variedad Morrillo es una variedad de ciclo corto, como comentaba Lucas, es una variedad que tiene aproximadamente una duración de todo su ciclo de 90 días, mientras que la Hornillo, si no mal recuerdo, Nadia, creo que está alrededor de 130 días. 150 días aproximadamente. 150 días, siempre dependiendo del lugar y del momento de siembra, ¿no? Sí. Bien. Pablo Loyola justamente pregunta algo similar. ¿Hay disponibles semillas de distintos materiales para comprar y ensayar? Bueno, todo va a depender todo va a depender de la zona donde esté, no sabemos de dónde es. Como ya dijimos, la única variedad inscripta que se puede comercializar es Hornillos Gob Jujuy INTA, y bueno, y acercarse a cualquier experimental de INTA para averiguar sobre los ensayos de quinoa si tienen semilla disponible. Raúl Álvarez, ¿se ha seleccionado algún ecotipo que no contenga saponinas? El lavado mencionado para eliminar saponinas debe ser hogareño o se realiza industrialmente.
Hay ocasiones en que si no realizo el lavado, al hervirla produce mucha espuma y otras veces no. Bueno, Raúl, como comentaba Gonzalo recién, el desaponificado sí o sí es necesario para la comercialización de la semilla como alimento. No se producen, no es recomendable generar un ecotipo sin saponinas, porque la saponina es una defensa química de la planta. Esto evita que le ataquen insectos y otros depredadores. Entonces, sí hay quinoas que se denominan amargas o más dulces. Esto tiene que ver con la concentración de saponinas que tiene en la semilla. Va a depender, ahí disminuiría la cantidad de lavados. Pero bueno, todo lo que se tiende a hacer es el desaponificado, básicamente industrialmente, en seco. Nosotros acá en San Juan, a través de esta planta, va a ser en seco, porque hay otro tipo de desaponificados que se hace utilizando agua, pero bueno, eso es atenta contra el ambiente y genera mucho pérdida de energía y de agua, ¿no? Bueno, después tenemos otra pregunta, Sebastián Valleta. Buenas tardes, quería consultarle sobre la variedad Morrillos, cómo se ha comportado en la siembra con respecto a la salinidad, qué valores puede tolerar. Sería muy interesante su uso en suelos salinos. Muchas gracias y saludos cordiales. Bueno, mira, justo nosotros en San Juan tenemos problemas de salinidad, hay lugares que hay problemas de salinidad. Hemos hecho tesis respecto a, bueno, Nadia le ha tocado coordinar tesis con respecto a la tolerancia de los ecotipos que estábamos ensayando acá. Se ha adaptado muy bien y hay un antecedente de un productor de acá de la zona cercana a Posito, donde estamos con Nadia, que tenía unos suelos que tenían algo así como unos 50 disiciemen de salinidad. Hizo muchos lavados y no podía bajarlo de los 14 disiciemen. Ahí después tengo inclusive, hay mucha información de esa, por lo menos generada de acá desde San Juan con nuestra variedad, así que después te la mandamos, pero quería comentarte esto a modo de anécdota. El productor no sabía cómo bajar esa salinidad, entonces, bueno, vino a INTA porque se enteró por unas charlas que habíamos dado nosotros de la tolerancia de la quinoa a la salinidad. Ese productor sembró quinoa y no solo que tuvo éxito en su cultivo, sino, al igual que la selga, son bombeadoras de sodio, entonces tuvo una mejora bastante considerable de ese suelo salino. Este productor tenía una buena calidad de agua. Hay variedades que son más tolerantes, hay variedades que son menos tolerantes, pero como mencionó Lucas, son variedades muy rústicas. La quinoa es una especie muy rústica que se adapta a estas condiciones extremas. Así que bueno, la respuesta es sí, digamos, sí se adapta. Al ser una quenopodiácea puede tolerar un poco más la salinidad. Bien, Pablo Loyola pregunta, ¿la cosecha es con hilerado cercano a madurez y trilla posterior? Lucas. Es con madurez fisiológica establecida. Una vez que la planta está en madurez fisiológica, nosotros en nuestro caso acostumbramos a sugerir ya el corte del agua para que empiece un proceso ya de deshidratación del grano y que sea más rápido y más parejo, porque bueno, también al no haber variedad específica y al tener tanta heterogeneidad todavía las accesiones, se produce bastante heterogeneidad también al llegar a la madurez. Entonces, cuando ya está más del 50% en madurez, se corta del 50% del predio en madurez fisiológica, se puede llegar al corte del agua para que ya empiece un proceso de deshidratación del grano, que ya lo único que tiene que hacer es perder agua a la planta y deshidratarse. Que se puede hacer, se puede no trillarse, o sea, no cortarse la planta y dejarla en el campo. Tenemos percepción de que demora mucho más en ese caso, y sin embargo cortando, sobre todo en lugares donde tenemos condiciones
de alta irradiación, mucho calor, el proceso cortado se produce más rápido y nos acorta los tiempos ya para la cosecha o la trilla posterior. Espero haberte respondido, Pablo. Bien. Ariel Díaz, bueno, nos comenta, buenas tardes, agradecería me envíen material sobre costos y comercialización del ensayo, muy buena jornada, gracias. Bien. Carlos Andrés Luque dice, para el doctor Gonzalo Roqueiro, si puede comentar los precios de comercialización para PR, el cálculo de la relación MB/CD y qué dispersión tienen los mismos. Me interesa recibir el trabajo sobre costos y rentabilidad. Gracias. No sé si... Bueno, Carlos, ahí, como dijo Nadia, al final están los correos, así que de última me mandás un mail, nos mandás un mail y nosotros te podemos enviar algún trabajo. Los costos de comercialización, como la comercialización es informal, los costos de comercialización son bastante variables. Pero hay que pensar que hoy en día, más o menos, el precio de la quinoa limpia deben estar alrededor entre 280 y 320 pesos el kilo aproximadamente. Creo que para hacer el cálculo de rentabilidad nosotros usamos un precio de 280 pesos el kilo. No sé, Lucas, vos por ahí que estuviste ahí modificando el cuadro, creo que eran 200, era en base a 1000 kilos, de una productividad de 1000 kilos y un costo de 280 pesos el kilo. Depende entre 260 pesos el kilo y Claro. 280, dependiendo El modo de producción. del modelo de producción. Sí. Ahí Bien. está. Bueno, igualmente nos piden los datos por correo, no hay ningún problema. Sí. Emiliano Agulles dice, buenas tardes, ¿hay algún estudio de quinoa consociado con vid u olivo? Sí, hemos hecho una, bueno, con vid depende mucho del marco de plantación. Tenemos un compañero que está del marco de plantación y de cómo esté armada la vid, ¿no? Si es espaldero o esparral. Nosotros acá tenemos un colega en La Rioja que hace ensayos de vid, de quinoa en los interfilares de vid, con una siembra tardía, ¿no? Después de la cosecha, ahí hacen la preparación y la siembra. O sea, estamos hablando de una siembra de marzo. Y en el caso de olivo, también después de la poda del olivo, una poda temprana, hemos hecho acá en San Juan, también hay datos, hay fotos, e inclusive creo que la foto que mostraba Lucas con la trilladora de INTA, esa experimental, es justo del ensayo que hicimos en los interfilares de los olivos. Sí, sí, ahí tenemos un marco de plantación amplio. Bueno, después Carlos Andrés Luque, también me interesa conocer algunos datos de precio y volumen de saponina. Eso no, volumen de saponina lo tendremos cuando esté la planta de producción Sí. y podremos hacer análisis, aún no tenemos ese dato. Hay que pensar más o menos que un 5%, si es el desaponificado seco, como comentaba Nadia, que es el que tendríamos acá, alrededor de un 5% se va en saponina. O sea, si entran 1000 kilos, 50 kilos se van en saponina. Claro. Bien, después nos dice Raúl Álvarez, ¿cómo distinguir en la compra familiar una quinoa desaponificada de otra que no lo es? Bueno, eso en realidad va a depender. Si lo compra a granel, eso se va a notar cuando haga el lavado de la misma, porque sí o sí hay que lavarla para eliminar tierra, piedras, palitos, lo que sea que traiga la semilla, y ahí se va a dar cuenta que si genera demasiada espuma es porque es una quinoa no desaponificada, por lo cual debe hacer todos los lavados requeridos hasta eliminar toda la espuma de la semilla. O sea, como decía Gonzalo, en el norte le llaman las 7 aguas, son 7 lavados aproximadamente que se hace la semilla con agua corriente preferentemente, haciendo un restregado de la semilla y con eso se eliminan las saponinas. Pero sí o sí hay que lavar hasta que se elimina toda la espuma.
Debería de decirlo en la etiqueta en el caso de que se compre una quinoa cerrada, ¿sí? Bien, María Cristina Panaciti, ¿la variedad Cahuil es la actual Morrillos? Viene a ser como los padres de Morrillos. Morrillo viene de varias variedades. Cahuil, esa variedad que menciona Cristina, es una variedad de la zona chilena, de la zona del otro lado de la cordillera, digamos, en la zona de Valle del Elqui. Es una variedad del nivel del mar. Esa Cahuil con Faro, con Villarrica y otras variedades locales fueron los padres, digamos, de esta Morrillo. Es una variedad, a diferencia, todavía no es una variedad porque no está inscripta, digamos, pero va a ser una variedad que es un poquito más grande que Cahuil y la duración del ciclo es un poquito más corta. Bien. María Cristina también pregunta, ¿el agua del lavado de la quinoa puede ser incorporada al suelo de cultivos con beneficios para los mismos? Bueno, en realidad sí, o sea, todo el agua que contiene saponinas se puede utilizar como insecticida, como un control, digamos, Natural. ¿cómo se dice en el Pro Huerta? Como un control, como un veneno agroecológico, por así decirlo, no me sale la palabra. Pero sí se puede utilizar para combatir algunas plagas en la huerta. Es como un agua detergentosa. Sí, nosotros en INTA San Juan estamos trabajando actualmente con algunas líneas de control biológico a través de saponina, digamos. Esperamos próximamente tener un resultado concluyente. Claro, se utilizaría como un bioinsumo orientado Un a bioinsumo. ser insecticida. Exactamente. Bien, Lucas dice, para Lucas Guillén, ¿qué niveles de salinidad del suelo al momento de la siembra puede ser limitante para la germinación? Bueno, el que tiene mayor experiencia en ese tema es Gonzalo, que lo mencionó hace un rato y que dijo que cualquier cosa le escriban para ser más específico en ese tema, pero ahí Gonzalo dio algunas pautas sobre las tolerancias a salinidad y los ensayos que hicieron en su momento. Sí, en realidad nosotros siempre hemos tenido ensayos de germinación con diferentes materiales y hemos tenido, la quinoa siempre tiene muy alto poder germinativo, de aproximadamente el 90 al 98%, incluso muy rápido, a las 6-7 horas en laboratorio. En el campo se puede observar emergencia entre los 3 a 7 días aproximadamente. Esta emergencia se va a ir dilatando de acuerdo al contenido de sales que tenga el suelo. Pero en valores hemos medido 4 a 10 de sisiemen aproximadamente en suelo. Lo que contaba Gonzalo, bueno, es un dato extraordinario de un productor que tenía un suelo mucho más salino, pero sí acepta o tolera cierta salinidad. Así es que, bueno. Bueno, creo que hemos terminado, no hay más preguntas, así es que, bueno, agradecemos mucho a los destacados, a los hablantes y por la invitación a la CEPIA, porque bueno, nos han dado esta oportunidad para hablar sobre la reintroducción del cultivo y el desarrollo del cultivo en la región Cuyo y bueno, con importancia para toda la Argentina. Así es que bueno, no sé, unas palabras, chicos. Nada, sumarme. Dale. Igualmente, muy agradecido a los compañeros de la CEPIA por esta invitación y a exponer nuestras experiencias. También, sí, me sumo a las palabras de agradecimiento a los organizadores y organizadoras. Y bueno, ahí quedan nuestros correos para cualquier otra duda puntual. Bueno, desde ya invitarlos a San Juan a que vengan a conocer in situ las experiencias productivas y esperamos próximamente tener ese centro de agregado de valor para también poder brindar servicios para productores y productoras que quieran comenzar con este espectacular cultivo. Así que nada, muchas gracias.
Bueno, justo nos quedó una última pregunta, pero por ahí la podemos contestar por mail porque no tenemos exactamente el dato ahora, porque Raúl Álvarez pregunta si tenemos idea qué plagas combate la saponina de la quinoa. Pero con gusto te lo respondemos por correo, enviamos algún trabajo científico donde tengamos las especies. Bueno, muchísimas gracias a todos. Cerramos ahora la transmisión.